Colombiana de Aviación. No es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche nosotros finalizando nuestro ciclo de entrevistas a candidatos presidenciales. Estamos desde Santa Cruz y esta noche nos va a acompañar el candidato a la presidencia por el PDC, el doctor Chi Yun-chon. Doctor, bienvenido. Me ha dicho Muchas que pronuncie gracias, de forma distinta el nombre. ¿Cómo se pronuncia exactamente su apellido? Exactamente tienen que pronunciar Chi Hyun-chon. Chi Hyun-chon. O sea, tiene que decir completo Chi Hyun. Chi Hyun. Pero ya me quedé nomás con Chi, ¿no? Con Chi, claro. Sí. Se quedó más fácil. El doctor pero Chi. se escribe Chi Yun-chun. Bueno, bienvenido a nuestro programa, doctor. Usted, candidato de presidencia por el PDC, es, digamos, el último actor en ingresar a la política luego de la crisis que ha tenido el PDC, de la renuncia de Jaime Paz Zamora, y ha tenido un vertiginoso ascenso en las encuestas. Digamos que algunos politólogos, algunos analistas de las elecciones le han bautizado como el outsider. Sí, es cierto. Le doy gracias a Dios y también le doy gracias a la población en general que están depositando la confianza. Y realmente el ascenso, yo le dije en mi corazón en algún momento, cuando alguien me preguntó, oiga doctor, usted que está comenzando con 0.3%, ¿cómo pensaba, digamos, ser presidente? ¿Acaso no está viniendo a ensayar? Entonces le dije que sí, no estoy ensayando, sino voy a entrar a la presidencia. Entonces otro decía, pero ¿cómo puede con 0% vas a querer alcanzar a la presidencia? Yo le dije, no es lo mismo 0% a 0.3%, le dije, ¿no? Entonces en ese sentido, porque en mi dentro yo lo decía, si lo entrego esto, 0.3% bajo pie de Cristo Jesús, yo sé que el Señor va a hacer su obra de multiplicación, así como Dios lo hizo multiplicar 5 panes y 2 peces para las multitudes de 5.000 personas y lo hizo sobrar todavía. Entonces, en ese sentido, objetivo no es nomás que yo entre a la presidencia, sino el objetivo es que queremos tener la transformación de Bolivia, ya una vez sacado todas estas logias, sacado todos esos viejos políticos que no quieren soltar sus uñas, que vienen teniendo sus garras décadas. No es asunto del año pasado o de hace 5 años. Esto ya viene en una trayectoria. No solamente estamos hablando del grupo del MAS, que tienen en realidad, ni tampoco ellos tienen 13 años. Ellos ya vienen practicando sus politiquerías de hace 20 años, gestionando el movimiento de la izquierda, donde todo lo vienen camuflando a lo que es la economía nacional, para asegurar el robo internacional gestionado por el movimiento de la izquierda. Doctor, ha abierto muchísimos temas, ha abierto el tema político, ha abierto el tema económico, ha abierto también el tema de visión de país, que son más o menos las preguntas que yo tengo pensado hacerle. Después del corte, ¿qué le parece si empezamos con el tema político? Gracias por acompañarnos. Gracias. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos finalizando nuestro ciclo de entrevistas a una semana ya de las elecciones presidenciales. Esta noche estamos entrevistando al candidato a la presidencia por el PDC, como todo el mundo lo conoce, el doctor Chi. Doctor, a la introducción hemos abierto varios temas, varios de los que yo quisiera empezar en este bloque para hablar de la parte política. Y para hablar de la parte política yo quisiera que empecemos por algunos conceptos básicos. Y es, ¿qué entiende usted, doctor, por la democracia? Democracia es la parte donde el gobierno lo respeta la participación horizontalizada del pueblo sin discriminar a los sectores minoritarios, donde él llegue a concluir una posición administrativa pública. Entonces,
pero eso se puede transformar hacia un sentido humanístico y ese efecto humanístico puede llegar a contradecir a un gobierno teocéntrico. Por lo tanto, la democracia cual llega a ser idolatrada, una democracia social o socialista, que llega a idolatrar a la democracia como si fuera soberano Dios, o sea, que el voz del pueblo es lo mismo que voz de Dios. Entonces ahí el humanismo comete un gran error en ir en muchas ocasiones en contra de la voluntad de Dios, cosa que el corazón del ser humano tiene una esencia de la depravación, significa tendencia pecaminosa. Y el ser humano tiene siempre esa tendencia de buscar lo más fácil, lo menos costoso. Entonces, la democracia también es bueno, pero a la vez necesita la guía que es la palabra de Dios. Entonces, una democracia sin Dios es un peligro. ¿En qué sentido sería un peligro la democracia sin Dios? Ya, entonces, por ejemplo, la democracia muchas veces le tiran, por ejemplo, lo que ha sucedido con Sodoma y Gomorra. Le han gestionado, por ejemplo, en este último cabildo que hubo en La Paz, un individuo se sube y empieza a proclamar y predicar sobre sexo libre en toda Bolivia. Imagínense, gestionar todas esas prostituciones y esa inmoralidad sexual que le tiren a todos. Estamos hablando para este hombre, o bueno, el que dice que es mujer, y que le lanzan una figura. Por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de la pedofilia. Y este gobierno lo tienen aprobado la pedofilia. Hace 2 meses lo aprobó en parlamentario. Y lo que han firmado para diciendo que yo tengo mano limpia. ¿Cuál mano limpia? ¿Cuál mano limpia? Entonces no puede ser que estén actuando de esa manera, ya de una manera tan cínica, si yo lo digo. Debería estar haciendo él huelga de hambre ahí. A ver, abierto varios temas, doctor. Más adelante vamos a hablar de esa cuestión, ese decreto. Cuando usted se refiere a manos limpias, se refiere a Óscar Ortiz, me imagino. No sé yo, todos esos diputados, no estoy especificando la persona. O sea, lo que pasa es que no puede ser que tengamos nuestros diputados y senadores a balde allá en parlamentario. Yo lo dirijo a toditos. No solamente específico, porque un codorniz, como se llama, un golondrina no hace la primavera. Es necesario cambio total de este sistema de gobierno actualmente, que gestiona la pedofilia, gestiona feminismo, gestiona LGTBI. Todo eso es pecado. Ya, además, aparte de que pecado no cuadra ni en ningún lado, digamos, decirlo normal, decirlo anormal, decir que eso es normal. ¿No? Digamos, si usted fuera presidente, existe la ley 348, que es la ley de violencia contra la mujer. ¿Usted qué haría con esa ley? Violencia tiene que ser equitativa tanto para hombres y mujeres, pero de toda manera, ley que fomenta al feminista o igualmente hacia una ideología de género. El caso de ideología de género tiene que ser eliminado. O sea, todo eso que tiene esa tendencia progresistas que dirige, está comandado por el socialismo del siglo XXI, promover aborto, feminismo y LGTBI, destrucción de la familia, la atomización, y esos provienen de una de las líneas del pensamiento que promueven socialismo del siglo XXI. Yo lo escucho a usted, doctor, hablar mucho de la palabra del Señor. ¿No cree que todos somos hijos de Dios y que ir en contra de discursos feministas, que muchas veces lo que quieren es sencillamente acabar con la violencia contra la mujer, se pueden leer como discursos de odio, doctor? En sí la esencia es crear discurso de odio entre hombre y mujer, convertirle el sexo femenino siempre en una posición de víctima contra el varón, como si fuera el patrón empleado, como si fuera burgueses contra el pueblo. O sea, lo tienen comparado. O sea, esa es la intención que promueve el socialismo del siglo XXI. Divide hombre y mujer, divide, por último, hijo con padre. Eso ya está escrito en la Biblia, que llegará el tiempo donde pelearán entre todos contra todos, o sea, donde va a disminuir
dividir todo lo que es la unidad de la familia, y ya está predicho en la Biblia hace 2000 años. Jesucristo dijo. Entonces estos son señales de último tiempo que lo han mencionado en la Biblia. Entonces estos grupos que aparecen como son señales, pero nosotros como cristianos tampoco lo vamos a aceptar que eso sean promulgado a nivel nacional e internacional. ¿Y qué se va a hacer con eso? Porque con Cristo Jesús vino... Porque sí, en el entendido de la palabra de Dios y en el entendido de... Todos somos hijos de Cristo, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo piensa administrar este tipo de grupos en caso de que fuera presidente? Sí, todos somos bolivianos, pero no todos somos hijos de Dios, porque hay personas que son satanistas. No puede usted a esa gente que promueve el satanismo, que promueve a actuar de anticristo, usted decir que ellos son hijos de Dios. Puede ser que sea elegido por Dios para la transformación de vida, para que posteriormente esa persona se cambie de su actitud y llegue al arrepentimiento ante Cristo. Pero otra cosa es que diga a todos por unánimemente hijo de Dios. Puede ser que usted en una prédica desde la iglesia ante las multitudes, usted puede mencionar ese término, todos son hijos de Dios, por el hecho de estar presente en un templo, ¿no? Pero no significa que teológicamente que eso sea exacto, ¿no? Más adelante vamos a volver, doctor, con la parte de la visión país, que, bueno, evidentemente son declaraciones polémicas las que usted hace. Yo quiero volver un poco a la parte política y preguntarle un poco por su campaña. Ha tenido un ascenso vertiginoso en las encuestas. Usted es la sorpresa de las encuestas. ¿Cómo se organiza esta campaña? Lo he organizado en 3 secciones. Uno, organizativa. Después, o sea, una es trabajo de mesa. Después pasa lo que es organización departamental de las comisiones y campaña, y después cierre de campaña. Entonces la parte organizativa, existen muchas nociones estratégicas, o sea que no es nomás uno salirse a la cancha y decir, bueno, aquí estoy, sino existe toda una ingeniería de estrategias organizativas, y también tenemos que ver ingeniería de cómo nosotros debemos presentar a la población, qué posición estratégica nosotros debemos tener. O sea, existe un conjunto de pensamientos ideológicas que nosotros debemos gestionar, pero la estrategia no es lo mismo que la esencia, ¿verdad? Entonces la esencia es cristiana y bíblica, que lo tenemos. Mientras más me entero de la cosa que pasa en el país, en verdad más enérgicamente le digo a la población que debe de haber la transformación. Mientras no lo sabía mucho, digamos, que yo recién estaba entrando más o menos del escenario político, claro, ¿no? Hasta mientras yo estaba de apoyo, digamos, a Jaime Paz, entonces yo lo conocía a medias, pero en esta última vuelta que he dado, por lo menos lo que he podido dar la vuelta a nivel nacional a cada uno de los departamentos, escuchando la necesidad de la población, así de, como se dice, de cara a cara, en verdad sí que me dio mucha pena de la situación. Por ejemplo, antes, ¿no? Decía que uno va a Beni, tiene 2 precios el moto, dice. Uno es mototaxi con palo y otro es sin palo, dice, ¿no? Entonces, mototaxi y entonces, ¿por qué razón 2 precios? Porque hay mucho perro, dice, ¿no? Entonces, con palo se lo protege el que está atrás, ¿no? Y el que sin palo, bueno, tiene que estar ahí, ¿no? Exponiendo su pierna. Pero en esta última, cuando fui a Beni, entonces, en Trinidad, no encontré mucho perro, sino que encontré el moto con pedal, otro es sin pedal. Cabalmente a mí me ha tocado un moto sin pedal para mi pierna y tuve que estar con una pierna ahí y otro ahí en el aire, ¿no? Entonces, en esta circunstancia, yo le dije, mira la pobreza, le dije. Realmente este gobierno lo ha politizado. Mire, la población entera lo ha castigado. Lo ha castigado a Potosí y lo ha castigado uno de los que representaba en aquel tiempo que hubo una manifestación cívica, como le llaman Media Luna, y uno de ellos le agarró con Beni. Es una pena, con Trinidad. Entonces, yo creo que la población no tiene la culpa. Los
la culpa tienen los políticos, los líderes. Si no lo ponen de acuerdo entre ellos y después lo mueven a la población entera y el que paga platos rotos son la población, ¿no? Entonces, me di mucha pena a la población de Potosí y también de Beni. Doctor Chi, ¿usted en qué se diferencia de Óscar Ortiz, de Carlos Mesa, de Evo Morales? Empecemos por Evo Morales. ¿En qué se diferencia de Evo Morales? ¿Diferencia entre Evo Morales con quién? Entre usted y Evo Morales. Con Evo Morales. Sí. No, pues ideológicamente somos muy diferentes, ¿no? Entonces, él es de sistema centralista, socialista, al comunismo, y está queriendo lograr su meta ya en fase 1 de la... Ahorita lo han cumplido casi fase número 3 de Foro de San Paulo y está entrando 4 para el 5. Y nosotros somos prácticamente de la derecha, ¿no? Que creemos en libre mercado, libertad de expresión, horizontalización de la economía, no centralización de la economía, horizontalización de la economía, donde el recurso naturales del país no es la pieza elemental que convierte en mamadera para el pueblo, donde lo esclaviza la mente de los bolivianos hacia una mente dependiente. Entonces lo estamos... O sea, nosotros más bien volcamos la torta en decir que cada boliviano es importante, cada individuo es importante, que representa el pueblo entero. O sea, no es que cada pieza de los bolivianos llegue a ser una pieza más para un hombre que transforma en dictador, que le agarra todos los poderes de Bolivia, sino más bien lo que yo gestiono es que cada vez el Estado es más chico y donde cada individuo boliviano llegue a ser más grande. O sea, no estamos hablando que el departamento sea más grande, sino es más allá de eso. Cada individuo boliviano llega a ser tan grande como si fuera el mismo presidente de Bolivia. ¿Y en qué se diferencia de Carlos Mesa? Ya, entonces, caso de Evo, la parte ideológica es fundamental la diferencia. En el caso de Carlos Mesa, yo lo veo que un funcional de misma línea comunista, misma línea donde es la alianza, que están metidos con mismas ideas de agenda globalista del George Soros y otra parte que gestiona socialismo del siglo XXI. En otra palabra, Carlos en su discurso no habla del federalismo, o sea, mantiene, digamos, un gobierno que está direccionado hacia el centralismo y además está gestionando los elementos ideológicos de la perversidad. Se llama ideología de género. Para mí esa ideología de género es una promoción direccionada hacia lesa humanidad, donde está diciendo que la familia ya no es familia, sino es unión libre. Y unión libre convertirle como un reglamento. No puede ser de que entre amigos que puedan convivirse no significa prohibición ni tampoco en la ley. Usted puede dormirse, invitado a tu amiga en otro cuarto, dormirse, y ahora, ¿cómo será su vida íntima con ella o no? Bueno, esto es una cosa muy privada y particular, cosa que convertirle como una ley que quiera inclusionar a la población infantil y de ahí gestionando lo que se llama la hipersexualidad, donde desde niños se empieza a practicar el sexo y convertirle una práctica de pedofilia como algo normal. Entonces, ideológicamente es incompatible con mi persona y tampoco con PDC. O sea, la cosa que se va en contra de la palabra de Dios, la Biblia lo condena como pecado y eso se llama sodomismo. Usted ¿ya? En su lectura, en la lectura política, ideológica que están haciendo de los diferentes partidos, ¿considera que Carlos Mesa es quien está promoviendo la ideología de género? Claro, pues su propio partido se han hecho convenio. Y en este último también en Cabildo de La Paz, lo mismo. Lastimosamente Cabildo de La Paz le han direccionado, lo ha politizado el Cabildo. O sea, no está en contra de la persona que estuvo, sino la gente que han gestionado. ¿Por qué le hace que hable un LGTBista ahí adelante hablando y transmitiendo, predicando sexo libre a todo el mundo? ¿Usted está hablando de María Galindo? Sí, señor. Entonces, ¿de dónde viene ese señor a hablar de esas cosas? O sea, Cabildo se trataba de hablar 21F.
tenía que hablar de ese binomio del MAS nada más. Pero ¿por qué razón él tiene que estar hablando, promoviendo su ideología? Y entonces, ¿por qué el Comité Cívico de la Paz le permite hacer eso? Entonces ahí hubo una grave influencia por parte de comunidad ciudadana, o sea que estos grupos lo han inclinado, o sea, el Comité Cívico tuvo una inclinación en favor de comunidad ciudadana. ¿Qué diferencia encuentra entre Carlos Mesa y Evo Morales? Usted va a dar cuenta cuando, yo lo digo, ¿no? ¿Por qué razón Carlos Mesa en su gestión le dio amnistía a Evo Morales? ¿Y por qué Evo Morales ahora lo devuelve la amnistía con sus 70 juicios que lo tenía Carlos Mesa? ¿Por qué le da la amnistía? Y uno de ellos es el problema del litio de Potosí. ¿Por qué razón Chile sigue llevando nuestro litio boliviano? ¿A cambio de qué? ¿Cuál ha sido la ventaja y el beneficio que le dejó esa? No estoy en contra de Chile, sino contra esa empresa que hizo con esos ministros. ¿Por qué lo salta todas las instancias y qué está ocultando? O sea, pero el resultado es que Bolivia no se ve el beneficio de 40 años que están sacando nuestro litio por parte de Chile. ¿Y por qué razón Carlos Mesa no responde en qué se quedó ese convenio con Chile en su gestión con Gonzalo Sánchez Lozada? Y sabiendo este gobierno del MAS que está saqueando nuestros recursos, que pertenece a los bolivianos, que lo sacan, ¿y dónde está el cambio? Yo lo tengo entendido de que tenía que hacer vía ferrocarriles en cada uno de los departamentos, con Cochabamba, La Paz, por todo lado tenía que hacer, pero lo único que lo hizo fue de Potosí a Oruro y Oruro a Tupiza y de Tupiza a Chile. Solamente lo hizo la vía para sacar nuestros productos. ¿Y a cambio de qué? Entonces, esa parte, y considerar que eso es una amnistía, me parece que los dos son la misma cosa y además ideológicamente son la misma cosa. ¿Usted se refiere al caso Quiborax? ¿Me está hablando del caso Quiborax? Sí, que entre a la investigación que corresponda. Pero lo que yo digo es que Carlos Mesa tiene que rendir la cuenta al respecto. Ahora, el candidato a Santa Cruz, Óscar Ortiz, bueno, ¿qué piensa de Óscar Ortiz? Usted ha estado ascendiendo vertiginosamente en las encuestas constantemente, de manera constante en todos los departamentos. Óscar crece muchísimo en Santa Cruz, no pasa lo mismo con el resto de los departamentos. ¿Cuál es su lectura política de eso? Lastimosamente, o sea, claro, había un alto nivel de sospecha de que este grupo estaba aliado, demócrata estaba aliado con el MAS, y afirmó, pues, ¿no?, en esta última encuesta, o sea, entrevista que tuvo hace unos 5 días, y él dijo que el candidato Evo Morales era su maestro y que García Linera era hombre idóneo para Bolivia y que era muy valiente. Entonces, bueno, pues si lo tienen de maestro a la persona que promueve el comunismo, persona que promueve movimiento de la izquierda, el centralismo, entonces para mí que es el mismo grupo. Así como viene haciendo el mismo grupo, la estructura que vienen armando la estructura departamental. O sea, la cosa es así. ¿Por qué razón hubo persecución política a algunos líderes políticos departamentales de Tarija, o sea, de Beni, o sea, de Pando, etcétera? Esos grupos políticos que están exiliados, más de 1000 personas, 1500 personas que están exiliados en el país, porque ellos dijeron la cosa de frente. Y otra cosa es que la persona que no lo dijeron y que empezó a convivirse, a hacer un simbiosis con este grupo del MAS, entonces de a poco se va lavando el cerebro. ¿Dónde está el león rugiente en Santa Cruz? ¿Dónde está el león? Ya, o sea que convirtiéndose en gato, ¿no es cierto? Entonces, esta parte que lo han alianzado y que no quiere soltar la uña, es con la misma política de la izquierda. Claro, tal vez comenzó con la derecha, ¿ya? Es el león, pero después se convirtió en la izquierda. Por lo tanto, la parte de la derecha se quedó, ¿no?, muy flaqueado en su ideología, lo cual al promocionar mediante Óscar Ortiz, tampoco se dio, digamos, un caso que sea diferente a los clásicos de la persona que ya han sido lavados con mentalidad de la izquierda.
Y por otra parte, Oscar, han cometido graves errores. En esta última, digamos, quema de Chiquitanía, él fue una parte de los integrantes de los parlamentarios que le aprueban todas esas leyes para la quema del incendio. Entonces, este señor tiene que rendir la cuenta como diputado, y peor siendo una persona que estaba en pleno candidato. Estando de candidato lo permitió. O sea, aquí hay un problema. Es funcionario público y a la vez candidato. O sea, no debería ser así. Él debería haber renunciado. Lo mismo el candidato del MAS debería haber renunciado a su posición para que sea una competencia igualitaria, equitativa. Pero no fue así. Este señor, no sé si es diputado, ahora siendo senador, siendo senador, algún momento ha sido presidente del Senado y otro. Si en su mano estaban los documentos, ¿por qué lo permitió el incendio? Incendios indiscriminados. Entonces, y después para diciendo que tiene mano limpia. O sea, existen muchas cosas, mucho memole. ¿Y cómo él va a participar en la firma de pedofilia? No dos cositas para acabar ya este bloque, doctor Chi. Desde su perspectiva, entonces, estaríamos hablando de que tanto Evo Morales, Carlos Mesa e incluso Óscar Ortiz pertenecerían como a una misma bolsa ideológica. ¿Usted los identifica como candidatos de lo mismo? Sí, claro, son funcionales de socialismo internacional. A ver, lo último, antes de irnos al corte, porque ya me están diciendo que estamos con el tiempo para el corte. Ayer nos hemos encontrado de casualidad en el avión. Sí. Y usted me mostraba una aplicación donde veía los crecimientos en función a las tendencias de Google, ¿no? Y me mostraba cómo ha ido ascendiendo. ¿Usted cree que sea usted el candidato que vaya a la segunda vuelta con Evo Morales? Cuando David tiró la piedra a Goliat, no tiró 2 veces la piedra. Fue la primera y lo tumbó. Y así lo ganó. Entonces es la primera. No existe segunda. ¿A usted va a ganar en primera vuelta? A la primera, no. Porque dice la Biblia lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Si esta candidatura lo puse bajo pie de Cristo, entonces yo debo de actuar y confesar y trabajar para la primera. Bueno, nos vamos a un corte. Ya volvemos en esta entrevista a profundidad que le estamos haciendo al doctor Chi, esta primera parte. Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel, que continuamos con la parte programática. ¿Qué es lo que está ofreciendo el doctor Chi, que tiene certeza que va a ganar las elecciones del próximo domingo? Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos haciendo una entrevista a profundidad al candidato por el PDC, el doctor Chi, ya finalizando nuestro ciclo de entrevistas a candidatos presidenciales. Doctor, usted se caracteriza por tener estas declaraciones polémicas, y entre una de las declaraciones que hemos estado leyendo en prensa es sobre la parte económica. Usted dijo que va a convertir a Bolivia en Corea. Cuéntenos cómo pretende hacer eso. Ya, gracias por la pregunta, pero en realidad no es transformar Bolivia en Corea, sino Bolivia va a seguir siendo Bolivia un país poderoso y próspero, y nuestro punto que estamos direccionando es agradable ante ojo de Dios, no ante otros países del mundo, sino que nuestra rendición de cuenta es ante Dios en forma personal y como la nación, y bajo la dirección de un gobierno que sea aprobado ante ojo de Dios. En ese sentido, obviamente que la tarea no es fácil, sino es una tarea donde tiene que haber un impulso de toda la población y compromiso de toda la población boliviana para una meta común de prosperidad y de desarrollo del país. Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos trabajar, bueno, yo vengo diciendo de que con 3 ideas: fuerza, cooperación, autosustentamiento y trabajo intenso, que es una idea fuerza que le han resultado muy bien en muchos países del mundo. En otra palabra, del Corea del Sur, que lo ha generado esa idea,
lo han gestionado en muchos países asiáticos. En día de hoy, usted puede ver que existe un surgimiento de los países asiáticos, ha sido gracias a la aplicación de estas ideas fuerzas. Corea del Sur tiene un modelo económico donde se concentra mucho en el esfuerzo individual, más que la participación del Estado, sino los esfuerzos individuales. ¿Cómo, si usted fuera presidente, concretaría, impulsaría, digamos, estos esfuerzos individuales? Porque en el anterior bloque lo que me dice es que necesariamente usted está pensando en una menor participación del Estado y un mayor impulso de, digamos, iniciativas particulares, personales. ¿Cómo las impulsaría? Entonces eso va direccionado con las inversiones y también cómo el gobierno lo facilite esas inversiones. Entonces vamos a gestionar dos tipos, una es inversión interna y otra es inversiones externas. Entonces, inversión interna significa que nosotros debemos facilitar la inserción de las empresas, seguimientos y su crecimiento y asesoramiento técnico para que nuestras empresas puedan surgir en la parte de simplificación de la pago de impositivas y también minorización de las deudas de las empresas que lo tienen arrastrando de los años. En otra palabra, tenemos que hacer que nuestras empresas entren en un nivel de saneamiento. O sea, que se sanee y que entre en un cuenta cero y de que ellos puedan gestionar para adelante. Y las inversiones nuevas que hacen, también de misma manera tenemos que hacer un estudio de mercado para que... O sea, tenemos que crear todo un instituto de investigación de fomento para la inserción de las empresas internas. Y otra es las inversionistas internacionales que debe de gestionar grandes marcas internacionales. No estoy diciendo que solo tiene que ser de Corea del Sur, sino puede ser de otras naciones, ¿no? Entonces, solamente porque yo lo tengo un legado con Corea del Sur, por lo tanto yo lo ofrezco, pero no es que yo quiera tener una dependencia. O sea, en otra palabra, así de simple. En caso de Bolivia tenemos muchas inversiones internacionales que no es que ha comenzado hoy día, sino esto ya vienen desde hace décadas y siglos que vienen ya una interacción internacional. Lo vamos a fomentar, todas esas relaciones internacionales, activarlas y abrirlas a nuestras puertas internacionales. Igualmente, una de ellas sería parte del Corea del Sur. En esta ocasión he tenido, digamos, una conversación con unos relacionadores internacionales de mercado de Corea. Ellos dicen, ¿no? Nosotros, si quiere, lo traigo 1000 empresas coreanas, dicen. Si quiere, traigo 1000 empresas coreanas, pero el problema es que Bolivia no tiene la política de trabajar con los países que creen en libre comercio. Por esa razón, los cierra la puerta. Entonces, ellos, mucho que quieran, no puede venir, dicen. Bueno, pues, entonces si se tratara de Corea eso, existen muchos países que quieren venir a invertir siempre y cuando nosotros le demos la garantía jurídica de que sus inversiones y sus gestiones tengan la perdurabilidad, ¿ya? Que haya entonces jurídicamente y otro una estabilidad económica y del mercado donde que sus valores de las inversiones puedan ir multiplicándola. Entonces, para ellos, para que nuestro terreno empiece a tener el validez, nuestro producto empiece a tener el validez, tenemos que ir gestionando cada uno de esos elementos enriquecedoras para los inversionistas extranjeras. Entonces, cuando empecemos a dar esa cobertura que le mencioné, entonces yo creo que ellos lo van a entrar, ¿no? Entrar en el convenio, o sea, otra cosa es contratos, tiene que ser respetado, no puede ser que anote y después esté borrando con el codo y que nosotros mismos estemos gestionando y que, o sea, para que haya un mejor contrato tiene que ser participativo, no puede ser que haya un contrato, ¿no? Que salte toda la instancia y que lo firmen los ministros nada más, así como lo han hecho con Alemania, con litio. ¿Qué cosa habrá hecho pues, con el gobierno donde lo han hecho un contrato de 70 años para que estén sacando la cosa boliviana a cambio de qué? Entonces nosotros quisiéramos saber, o sea, por ejemplo, yo estoy gestionando también el trabajo de mente de los bolivianos que tenemos que trabajar. Uno de nuestros eslogan de trabajo mental significa, yo soy dueño de Bolivia. Usted eres dueña de Bolivia. Entonces, si somos dueños del país, tenemos derecho de saber qué es lo que está pasando con la economía nacional. Comité Cívico tiene derecho de saber, a ver, informe económico mensual o si anual o semestral, ellos tienen derecho de saber cuánto está generando
en IDH, ¿cómo se llama? En yacimiento que está generando en la minería con litio, lo que significa, lo que es de los bolivianos, lo que es macroeconomía, ellos tienen derecho de saber. Tiene derecho de saber qué está pasando con nuestra frontera. ¿Está controlando o no está controlando los narcotraficantes? Entonces, esa parte de la de seguridad empresarial significa informe de lo que está pasando en el país. Tiene que estar también facilitado a los empresarios. Usted ha abierto varios temas, ha abierto de relaciones internacionales, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, y ha abierto el tema de los empresarios. Entonces estamos hablando de bajar los impuestos, eso es lo que propone, y de dar ciertos impulsos a la empresa privada. Sobre esto le pregunto, hemos leído las propuestas del resto de los candidatos, Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, donde... y otros más, ¿no? Pero digamos que vamos a hablar de estos tres que están primero en las encuestas. Que en ambos se habla de, o cuando se les ha preguntado a los candidatos, se habla de mantener el doble aguinaldo. ¿Qué piensa usted sobre eso? Doble aguinaldo es el resultado de crecimiento económico cuando ingreso nacional llega a tener por encima de 4.5% del crecimiento nacional. Entonces, si es que cumple esos requisitos del crecimiento, entonces obviamente debe de dar. Pero los empresarios siempre... Pero no solamente con las empresas estatales, nomás. O sea, no tiene por qué meterse con la empresa privada, por algo se llama privada. Si el Estado lo mete el dedo a la privada, entonces ya no es privada. Ya es dependiente del Estado, entonces el Estado que le pague pues doble aguinaldo si es que quiere meter el dedo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en mi gestión no voy a tocar a la privada, porque más bien hay que fomentar su autonomía de cada uno de las empresas. Además, nuestro tipo de trabajo también vamos a hacer muy diferente, o sea, vamos a segmentar, o sea, no es que uno tiene obligación de trabajar 8 horas, puede trabajar 4 horas, puede trabajar 2 horas si quiere, eso ya en contrato individual con la empresa, eso lo vamos a hacer a prevalecer lo que significa el contrato civil como si tuviera el efecto laboral, o sea, no el laboral encima de civil, civil encima de lo laboral. Usted ha hablado de que Bolivia es muy poco pensar en un corredor bioceánico, sino más bien que Bolivia no es un espacio de paso, sino que quiere que se produzcan acá las cosas. ¿Usted detendría la construcción de los corredores bioceánicos? A ver, explíquenos un poco esa declaración. Sí, bien, entonces, o sea, nosotros no somos... Vía Transoceánica tiene dos intencionalidades. Una primera intencionalidad es desviar el enfoque económico del país hacia La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para proteger el robo de la minería de Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca. O sea, para mí que es un movimiento de la izquierda sistemática lo que han gestionado para desvincular ya nuestras miradas. Entonces, por nada más lo dejan discriminado, lo dejan humillado la población, mientras más ignorante lo tiene la población le conviene para la dictadura. Entonces, en ese sentido, esos tres departamentos, a ver si nosotros hiciéramos una revisión de las inversiones y su costo-beneficio que lo tenemos en cada uno de los departamentos, como lo mencioné hace rato. Ahí está, pues, la situación con Alemania, puede ser con China, puede ser con un montón de países. O sea, yo lo tengo entendido que en realidad el que está metido ahí, no hay nomás 3 países que lo estoy diciendo, están metidos unos 50 países del mundo que están sacando nuestras minas y nuestras cosas de yacimiento de litio. En verdad, esa parte, para desviar nuestros enfoques, lo han gestionado todo el tiempo a esta, con el título Vía Transoceánica. Queremos que gestione nuestro desarrollo a Cobija, Pando, Queveñi. Gestionaremos nuestro desarrollo vertical también, vertical, que es Chuquisaca, que también a nuestro departamento de Tarija. Y no vamos a depender de vías internas. O sea, vía interna del desarrollo, en realidad, eso no significa desarrollo, eso es transporte. Simplemente son vías de transporte de red nacional de mercado interno. O sea, yo lo englobo todo esto. No es la carretera en sí,
el que nos va a desarrollar, sino Red Nacional de Comercio lo que nos va a desarrollar. Entonces, si nosotros damos ese énfasis de Red Nacional de Desarrollo, puede ser aérea, puede ser tren, puede ser carretera, también esas carreteras, no es hacer la carretera por hacer la carretera. Imagínense la curva que lo tenemos en nuestras montañas, así, todo en Z contra Z. Si nosotros lo invirtiéramos el dinero solamente para hacer una línea recta, y hacemos tunelizaciones de las montañas, incluso puede salir mucho más barato, se acorta el tiempo de transporte y seguro, porque nuestra curva de muerte que lo tenemos en cada rato que uno lo ve abajo, yo no sé, yo lo felicito a nuestros transportistas, nuestros micreros realmente, cómo lo arriesgan, su vida de ellos, como también de los tripulantes, y que muchos de ellos no tienen la seguridad cuando llueve, esas piedras que se caen y alguna parte que ni está asfaltado. Es una pena, realmente. En este último viaje que he tenido me he corrido mucho riesgo, en verdad, y hemos visto mucha gente y todos los días escuchamos que se han volcado los autos para allá, que se han caído allá. Entonces, y lo peor de todo, no tiene ni señalización. Por lo tanto, vamos a gestionar Ministerio de Transporte, ¿ya? ¿Por qué? Es urgente arreglar esta parte. Pero lo que estamos hablando de nuestros desarrollos sociales, económicos, significa que nosotros lo que vamos a hacer es fomentar el fortalecimiento de nuestras ciudades fronterizas con Argentina, Paraguay, con Brasil, con Perú, con Chile. Todos esos fronterizas ciudades lo vamos a gestionar. ¿Por qué? Existen dos cosas: contrabando en esas ciudades, otro, pobreza en esas ciudades. Porque su economía no depende de Bolivia, sino su economía depende de países vecinos. Muy volcado, o sea, una tristeza total. ¿Cómo puede ser que las ciudades que se encuentran en esas zonas fronterizas dependan de la economía del vecino? Tiene que depender de nuestro país. Ellos tienen que gestionar el mercado interno y la bonanza de Bolivia tiene que vender. No es que la bonanza de los extranjeros vamos a importar para vender a Bolivia. Entonces es una pena total, porque convierte una gestores de la economía a la inversa. Entonces vamos a gestionar, obviamente tiene que mejorar la carretera en todo, como una telaraña el país. Tenemos que mejorar y fortalecer esas ciudades. O sea, sí que nosotros lo vamos a tener como gobierno dinero. Lo que estamos gestionando es 70-30, 70 que cae para el departamento, eso se llama federalización, y 30 queda para el gobierno. Entonces, ¿a dónde va a invertir esa plata? Queremos gestionar para las ciudades fronterizas, mejorar sus carreteras, sus ferias, ¿no? De mercados internacionales, o sea, no puede así, hay que fortalecer la aduana. Entonces, cada uno de esos sectores, y a partir de esas ciudades fronterizas pueda gestionar el sector agropecuaria, para que tenemos que abaratar lo que significa el costo de los alimentos. Está muy caro nuestros alimentos. Ropas, tenemos que tener fábricas de tela y fábrica de ropa, intentar de ayudar a nuestra población que está abandonada y tirada con este gobierno, que los vendedores de ropa usadas, o sea, lo tienen marginado y la gente está así, digamos, en la calle. Entonces, a ellos tenemos que compensar sus situaciones. Si nosotros no queremos que traigan la ropa usada en fomento a nuestros productos nacionales, no puede ser que lo restrinjan a no traiga ropa usada y resulta que nuestra gente en Bolivia no tiene ni la máquina para coser, digamos, para producir nuestra propia ropa, y no tenemos ni tela. Si por lo menos tuviera la fábrica de tela, ¿sí? Entonces puede ser que nosotros empecemos a gestionar con un costo económico en vez de traerla del extranjero la tela para producir nuestra ropa. Entonces, recursos humanos lo tenemos, la mano de obra calificada hay en Bolivia. Entonces simplemente es traer las máquinas que fabrican tela. Imagínense, si nosotros fabricamos la tela,
la lana de alpaca, que la llama, que la oveja, en todas esas cosas que nosotros lo tenemos en nuestros altiplánicos, bien puede combinar con nuestras telas que tenemos de seda y algodón que produce en Santa Cruz. Entonces, esa cosa le va a facilitar muchísimo a dar el trabajo interno. O sea, no podemos estar, o sea, no debemos pensar de que para comenzar así grandes industrias, muchas grandes industrias que fuera pues, para 50 funcionarios que va a trabajar. Lo que nosotros debemos ver es cómo alimentar los millones de personas que lo necesitan. Fomento al turismo, ecología, por ejemplo, he ido a Titicaca en este último día. La gente comen, ¿qué cree que comen? Papa, yuca, comen choclo, y unos ensaladas, unas cosas así. Y alguien me preguntó, ¿no cree que falta algo aquí? Me dijo. Fui a Orinoca y lo armó una fiesta de recepción a mi persona. Y resulta que ¿y qué le falta aquí? ¿Está bien? Le digo, no, ¿había queso? No, ¿no cree que aquí faltan los peces? Me dijo, los pescados. Sí, ¿verdad? ¿No? Y usted ha venido viendo los lagos, ¿no ve? Me dijo, sí. ¿Y por qué no hay pescado acá? ¿Y por qué no habrá preparado? Le digo, no, es que no hay peces en el lago, dijo. No hay peces en el lago Titicaca por la contaminación ambiental. Imagínense la desgracia que viven. O sea, no es posible. Semejante lugar turísticos. Esa gente podía haber vivido haciendo solamente restaurante con los peces vendiendo a los turistas, pero no lo tienen fomentado eso. Entonces vamos a gestionar todo eso, lo que significa economía básica de la población que necesita trabajo de mano, ¿cómo se llama? Manualidades, reciclajes de cosas. Vamos a identificar a los bolivianos, a ser un boliviano orgulloso, no por ser terco orgulloso, sino con capacidad, con conocimiento, con la productividad que podamos demostrar al mundo internacional. Bolivia vamos a construir los bolivianos. Eso tiene que ser una mente, idea, fuerza de nosotros. Bolivia construye los bolivianos. No hay que venir a esperar de que los coreanos va a venir, o que los chinos va a venir, que los venezolanos o que los cubanos va a venir a construir a Bolivia. No, señores. Bolivia construye los bolivianos y con nuestra fuerza lo vamos a construir un país moderno, internacional. Doctor, hemos visto las últimas estadísticas de nuestro país y las estadísticas nos hablan de que el 70% de la población ahora está viviendo en las ciudades. Solamente tenemos el 30% viviendo en el campo. Ha habido muchísima migración, en particular en los últimos años. Este es un fenómeno pues, de todo el mundo en realidad, ¿no? La gente migra a vivir a las ciudades. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar la calidad de vida de estas ciudades que de pronto se ven un poco como avasalladas, como llenas de gente, como llenas de automóviles, ¿no? Como que uno ya no puede vivir tranquilo dentro de las ciudades, ya no se puede desplazar en los tiempos que quisiera desplazarse, de pronto ya no ve espacios verdes, de pronto, ¿no? Claro, por supuesto, dependiendo de las ciudades, ¿no? Pero tenemos unas ciudades que están creciendo a ritmos agigantados y que evidentemente eso ha sobrepasado las capacidades de las alcaldías, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo transformar las ciudades para que la gente viva mejor? Sí. Por eso aquí va junto con la economía, no se puede deslindarla, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo del país tiene que ser equilibrada y planificada, no puede ser así, desproporcionada, desequilibrada, sin planificación, ¿no? Es un desastre eso, ¿ya? Por esa razón ve hacinamiento en la ciudad y en el campo vacío. Entonces hay que horizontalizar la economía. Entonces quiero horizontalizar mediante los colegios, mediante la capacitación del instituto técnico que tiene que haber en las ciudadelas, direccionadas con la fortaleza que ejerce la sector agropecuaria de cada zona, fortalecer nuestras ciudades fronterizas, que no estemos dependiendo por el río, que quieren estar ahí con ese paradigma, que la enfermedad que la tenemos con Chile, con el mar. Entonces no vamos a estar ahí incrustados en nuestra mente con una mentalidad dependiente de Chile. Ay, si no hay Chile nos morimos de hambre. O sea, esa mentalidad hay que sacarla. Vamos a fortalecer nuestra ciudad y vamos a exportar vía terrestre. Siempre ha sido por vía terrestre. Nuestras relaciones internacionales vamos a fortalecer 5 fronterizos
países que rodean a Bolivia y vamos a gestionar. Entonces, horizontalización mediante la iglesia significa que la participación social de la iglesia, donde reciben las donaciones o, bueno, productos comestibles o vestimentas o incluso materias de la construcción, donde los pastores lo firman, las facturas, y esa factura sirve para el descargo de pago de impuesto, que significa impuesto de terreno, incluso impuestos internos, etcétera, todo el sistema de impuestos que va a tener su validez. Y entonces, lo que lo firme el pastor va a tener sus réditos de la legalidad, donde lo va a empezar a distribuir los alimentos a nuestras poblaciones que están en zonas rurales y provincia campesina. ¿Qué significa? En esas zonas viven dos tipos de poblaciones, sectarizadas ya está, ancianos y los niños. Porque los jóvenes están concentrados en la ciudad. Entonces, estos ancianos y niños, por si recuerdan los jóvenes de la ciudad, ¿no?, entonces le mandan su limosna a la familia. Entonces resulta que esa población rural prácticamente va a haber esa diferencia. La ciudad va a tener plata, pero ese joven está ajetreado, tiene que pagar alquiler, tiene que comprar auto, pasaje y otra cosa, que tienen sus propios afanes, y al llegado la hora se termina olvidando lo que es la población de la familia, que lo han dejado, y que por no molestar a los jóvenes, papá y mamá no dicen nada. Pero usted vaya a su baño, ¿cómo está? Vaya a su letrinas, sus duchas, véalo cómo está la cocina, un desastre, viven así, cómo están sus ventanas, a veces lo cambiaron, sus vidrios rotos. O sea, esos detalles de la cosa que lo tienen olvidado los jóvenes de la ciudad, ¿quién puede atender a ellos? Entonces, tenemos que gestionar las iglesias y los colegios. Los propios padres, los profesores de colegios lo vamos a capacitar para que ellos lo hagan una instrucción de educación continua, para que ellos lo puedan activar su economía, que no se quede quieto en la casa. Por otro lado, la iglesia tiene que dar, o sea, se trata de dar, o sea, iglesia tiene que dar comida y los vestimentos, y pastores tienen que asistir a las casas quienes están enfermos. Entonces, cuando reciba las donaciones de los medicamentos, hay que gestionar la promoción de liga con los hospitales públicos o también con los grupos voluntarios. Lo vamos a gestionar, todo ese tipo de los grupos voluntarios de salud, sea nacional e internacional, que ellos lo vengan y hagan asistencia a los sectores que no han sido atendidos. Obviamente, derivar a los hospitales, que vamos a horizontalizar de misma manera, que significa hospitales públicos con la clínica privada. Vamos a hacer el convenio de horizontalización de las atenciones de las patologías de nivel primaria y la secundaria, y las de alto nivel de complejidad va a hacer convenio con los hospitales universitarios, privado públicas, juntamente con el estatal, y obviamente con toda la responsabilidad que debe de cubrir patologías especiales de alto riesgo. No. Usted ha hablado de dos temas de los que le quiero preguntar. Ha hablado mucho de los jóvenes que están en las ciudades, y eso me trae a la mente que hace poco vimos los estudios de la gente que estaría votando por usted, el grupo en el que mayormente, etariamente, estaría votando por usted, y son grupos jóvenes. ¿Qué usted le está ofreciendo a estos jóvenes que están hoy día dándole su apoyo en este crecimiento que ha tenido usted en las encuestas? El país que lo humilla, el sueño de los jóvenes, eso no se llama país, se llama desgracia. El país debe de aprovechar sueños de los jóvenes para que esos sueños de los jóvenes sean materializados. Entonces eso es lo que ve la juventud. La juventud quiere superar, quiere estudiar. Entonces lo que uno estudia, su tesis de investigación, o por lo menos que han salido con un cartón de profesión, entonces eso tiene que tener una inserción social que se materialice. Entonces, lastimosamente en nuestro país, todito lo tienen tirado ahí a ser empleado. Entonces, en este último día estoy dando otro discurso. Tú no vas a ser empleado toda tu vida, sino algún momento vas a ser, para aprender tu experiencia, sí puede ser unos cuantos años, pero ya después usted tiene que crear tu propia empresa. Gestionar el emprendimiento social. Sí, yo también puedo hacer. Sí, yo también puedo tener mi propia empresa. Sí, yo también puedo trabajar en sociedad con mis amigos.
y lo podemos conformar una sociedad y el Estado nos va a proteger para que nosotros progresemos, nos va a dar instrucción técnica, a pesar de que uno es profesional. Uno no sale todólogo. ¿Acaso usted sale de abogado? Aquí uno tiene que ser todólogo, quiere ser empresario, tiene que ser fiscal, tiene que ser juez para ser médico, por si acaso. Entonces, tiene que tener tiene que ser contador, auditor, o sea, tiene que ser multifuncional para que usted pueda sobrevivir en este país. Entonces, todo ese tipo de persecuciones políticas y de malentendimiento social que lo gestiona con este socialismo del siglo XXI, que lo quieren humillar lo que es la motivación y la creatividad de la población en general, eso se va a acabar, va a tener su fin en este 20 de octubre. ¿A qué se refiere con estos malos entendidos? Hoy en prensa vi que usted estaría con unos temas judiciales. No estoy en temas judiciales, tenía casos judiciales. Ya, entonces ha sido resuelto, pero por esa razón los profesionales que, a ver, usted lo han formado, digamos, para ser médicos o especialistas, y te has tirado ahí tus 15 años estudiando, y por un malentendido de eso, y le cause una muerte civil, ¿te parece justo? No, y entonces, ¿quién estudia? ¿Quién cree que estudiar te dedicaría 15 años sin dormir, estudiar eso y para que te termine en eso? O sea, ¿quién se mete a eso? Entonces, en ese caso va a haber fuga de cerebro en Bolivia. Por esa razón tiene que haber lo que se llama gestión de peritaje, ¿ya? Entonces puede ser un ingeniero civil, un arquitecto, también está en riesgo que caiga un edificio, uno otro, digamos, ¿no? Tiene que haber un estudio peritaje, ¿no es cierto? Obviamente que tiene que haber un seguimiento. Entonces, sea todo tipo de profesionales lo vamos a gestionar mediante los gremios, su intromisión o sea, un colamiento de la situación del peritaje y después de la conciliación, y después ya si ahí no entendió, entonces recién entraría ya intervención del fiscal. También ha circulado en las redes sociales una fotografía de usted con Evo Morales y también en las redes sociales algunas afirmaciones de que en realidad usted sería un candidato de alguna manera del movimiento al socialismo o impulsado por el movimiento al socialismo. ¿Qué piensa de estas afirmaciones? Bueno, pues Universidad Cristiana de Bolivia tiene su propia, es una institución que funciona con sus departamentos y que tiene sus departamentos que gestionan su propio colamiento de selección de los doctores honoris causas. Entonces creo que hace unos 5 años, cuando recién estaba entrando el gobierno para la tercera gestión del gobierno, entonces UCEBOL lo ha premiado a Evo Morales como doctor honoris causa. Como lo han sucedido también ese tipo de reconocimiento a nivel internacional, no solamente en UCEBOL. Pero el hecho de que aquel tiempo esos grupos cientistas, sociólogos, politólogos hicieron su evaluación y que lo haya premiado, eso no significa que yo sea la parte de esa premiación propiamente dicha, porque yo soy miembro de la fundación. Entonces fundación no se mete el dedo a la academia. Entonces eso ha sido un doctor honoris causas, que es un evento que le ha gestionado en carácter académico, ¿no? Entonces, académico, entre ellos estaba también, lo han premiado a Percy, el alcalde, también a Rubén Costa le premió, a otros personajes. Entonces, eso no significa que yo sea verde, si lo han premiado a él. No significa que yo sea demócrata, que Rubén Costa lo ha gestionado, ¿no es cierto? Entonces, si Evo Morales ha sido premiado, entonces el hecho de que haya gestionado no significa que yo sea del partido político de ellos, y mi intromisión política es con PDC en día de hoy, ¿no es cierto? Entonces es una institución muy separada de lo que es la institución académica, formativa, ¿no? Esta es institución política y yo no tengo por qué, digamos, alianzarse con Evo Morales en ningún sentido, pero sí yo soy ciudadano boliviano como igual que usted. Nosotros, el hecho de que nosotros vivamos y que tenga usted una resolución administrativas del gobierno no significa que todos tenemos que ser masistas, ¿no?
Me tengo que ir a un corte, volvemos ya con la última parte de nuestra entrevista, sumamente interesante, doctor, gracias por estarnos acompañando esta noche desde Santa Cruz, en esta casa no es hotel. Quédese para la parte final ya de la entrevista con el doctor Chi. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos en una entrevista a profundidad con uno de los candidatos a la presidencia por el PDC, el doctor Chi, y estamos en realidad en la parte final de nuestra entrevista. Le quiero agradecer al doctor Chi por habernos acompañado, haberse hecho tiempo en una apretadísima agenda. Entiendo que ha estado en varios medios, entiendo que ha estado en caminatas, entiendo que ha estado de ida y vuelta por Cotoca, en San Julián, etcétera. Entonces, de verdad que le agradezco haberse dado tiempo para venir esta noche con nosotros a esta casa, no es hotel. Usted ha tenido declaraciones muy polémicas, doctor Chi, ¿no? Posiciones en cuanto a lo que nos afirmaba en el primer bloque, en contra de la ideología de género, en contra de la ley 348. ¿Todas esas posiciones estarían insertas en su visión del país? Sí, cuando ya nosotros entremos al gobierno lo vamos a replantear la constitución política del Estado, vamos a actualizar y algunas partes vamos a tener que modificar. ¿Cuáles son esas partes? Algunas tenemos que abrogar, ¿ya? Entonces, para comenzar, nosotros queremos gestionar República Federal de Bolivia, ¿ya? Donde lo vamos a hacer a prevalecer nuestros valores de la familia, los valores de moral cristiana, o sea, no es imposición cristiana, sino moral cristiana y la ética cristiana. Y vamos a gestionar el emprendimiento social de base, no solamente emprendimiento estatal de las minerías, como venimos hablando en sentido de macroeconomía. Entonces, actual sistema está direccionado, todo está moldeado para un sistema centralista y direccionado hacia el comunismo, donde gestiona la destrucción de la familia, donde no existe individualismo, el derecho de la propiedad privada, tu propia opinión, todas esas cosas no lo tienen válido, sino le inserta todo lo que es el sistema de la comuna, incluso del mismo sistema educativo Avelino Cignani, que es positivistas, donde lo encuadran toda la gente en un solo mismo molde y que todo tiene que cuadrarla porque el vecino dijo que tú tienes que actuar así. ¿El vecino? ¿Quién es el vecino? Eso se llama comuna, participación comunitaria, donde lo gestiona, qué materia debe de enseñar, cómo debe de gestionar. ¿Usted cree que escuela. El país, la Constitución, tiene una visión exageradamente comunitaria? Es comunitaria y direccionado hacia el comunismo ya, o sea, ya estamos no solamente, o sea, ya la parte de la estructura del gobierno, su intromisión en cada uno de los poderes, incluso el poderes electivas que hoy, día de hoy estamos viviendo, o sea, protesta por toda parte del Cabildo Nacional, el problema que hubo en Potosí ayer. Pero justamente el Cabildo, por ejemplo, de La Paz y el de Santa Cruz también, aunque, bueno, hubo otras resoluciones, pero lo que exigen es el respeto a la Constitución. ¿Usted cree que esa Constitución es la que hay que modificar? No, estamos hablando de respeto a la Constitución, de la idea base del Cabildo y de la participación comunitaria, o sea, del voz del pueblo, ¿no? Es respetable y debe de ser respetado. Pero otra cosa es que la Constitución misma está direccionada hacia el gobierno centralista. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Federalización. La palabra federalización no existe. La autonomía está dirigida solamente a la autonomía indígena, solamente como una indígena, como un fomento cultural nada más, pero no tiene un fomento de desarrollo económico social que coparticipe con el federalismo. No existe ese nexo, porque lo tiene como indígena nada más, ¿no es cierto? Entonces, esa comuna del desarrollo indígena, campesina, también tiene que poner campesina, no puede solamente indígena. Y la gente que viven ahí y que no se identifica con ninguno, sino si son descendientes mestizos, ¿no es cierto? Y es gente que viven y hablan solamente español y no hablan otro idioma, digamos, indígena. Entonces a ellos lo tienen marginado con esa autonomía indígena, es un bemol. Entonces tenemos que unificarla como campesina indígena y también tiene que conectar con el federalismo. Por lo tanto, es que federalismo es citadina. ¿Por qué?
los prefectos o alcaldes siempre va a estar direccionándole hacia donde hay los votos, porque va a ser mediante la votación. Entonces, las ciudadelas que están en margen, lejanas, esos pesqueros, esos campesinos agropecuarios que viven con sus animalitos ahí, y los descuidan porque esos votos no les interesa a ellos. Por esa razón los descuida luz, agua, no hay, digamos, teléfono, ni qué hablar de internet, en esos lugares completamente abandonados. Si nuestro propósito es horizontalizar la economía, ante la pregunta que usted decía, ¿por qué se concentra la gente? Porque no lo ve, pues, nivel de vida, condiciones de vida, digamos, en el campo. Uno tiene que vivir como aborígenes. Entonces, y quiere que siga viviendo como aborígenes. No, señor, vamos a anticipar. O sea, horizontalizando significa que mediante la autonomía indígena y campesina lo vamos a activar nuestra economía agropecuaria. Entonces va a abaratar nuestros alimentos. Va a haber elementos bases de textiles y otros, vamos a mejorar nuestra vestimenta. Materiales de la construcción, vamos a interactuar mucho mejor. A ellos les vamos a dar el trabajo también para que puedan hacer los materiales de la construcción. Y construcción, materiales, esos materiales tienen que volverle mediante bolsa de cemento a reestructurar sus casas. O sea, la población corresponde a recibir dos tipos de beneficios. Uno, la horizontalización económica y del cierre del mercado, o sea, protección del mercado interno, que se llama la nacionalización, o sea, ¿qué significa? La protección a la patria, ¿no es cierto? Y por otro lado, es nuestra gestión correcta de lo que es el manejo de recursos naturales y otros, que muchos de ellos tienen que también recibir esos beneficios, cosa que no es nomás luz, agua y la infraestructura, sino tiene que gestionar el emprendimiento social, que nuestros campesinos tengan una profesión, aparte de ser agrónomo, que sus hijos de ellos puedan aprender algunas técnicas y tecnología, y que el gobierno tiene que gestionar esa implementación de las maquinarias mediante la inserción de la cooperativa. En el anterior bloque usted hablaba del tema de relaciones internacionales. Indica que mejoraría las relaciones internacionales con algunos países y con otros habría que revisar nuestros convenios internacionales. ¿Con qué países usted considera que hay que revisar nuestra relación internacional? Ya, tenemos que ver primeramente lo que nos cae inmediatamente a Bolivia es dos crisis económicas graves. Uno, que se está agotando la plata que lo prestaron a nivel internacional. Entonces ya este año, primer 2 años, viene el ajuste de cómo vamos a hacer porque nos ha acostumbrado a vivir con la mamadera del Estado y resulta que ya ahora, ¿y qué va a hacer, digamos? Si ya no hay, ya se acabó la leche de la mamadera. Entonces esa situación tenemos que dar la solución, o sea, ya estoy hablando del diagnóstico económico. Segunda fase económica es problema de que los países internacionales van a venir a cobrar la deuda. En otra palabra, me entro y después me va a empezar, a mí me va a cobrar de este problema de los masistas de 13 años de su deuda internacional. Ya en nuestra gestión va a querer a cobrar enterito ya, antes de que termine nuestra gestión. Entonces, segunda crisis económica que puede venir y que nosotros tenemos que tener esa planificación de 5 años de amortiguación y de desarrollo y de las inversiones internacionales que tienen que ir gestionando simultáneamente para el crecimiento y desarrollo, que no sea perjudicado, sino que entre en la potencia internacional. ¿Usted entraría al Grupo de Lima? Entonces, estamos hablando de esas relaciones, de los convenios que usted habla, que Grupo de Lima no es la nueva que ha salido, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la nueva que ha salido de alianza sí tiene que entrar de esos convenios internacionales, pero lo que yo quería entrar es la deuda que tenemos con Brasil, que no están dando la total cobertura, que tenía que vender, digamos, 10, está dando solamente 6 y 4 o 3 no está entregándole a Brasil. Entonces, hay que hacer una revisión de la producción. Excelente internacional. Y otro es el control de narco, que nos está carcomiendo a la población. Entonces tenemos que gestionar, o sea, no es que vamos a ir en contra de la población cocaleras, sino vamos a dar primeramente en controlar todo tipo de tráficos. ¿Y qué piensa de nuestra relación con Venezuela? ¿Qué haría con esa relación? Asuntos de la inmigración tenemos que verlos bien claros. O sea, existen inmigraciones por necesidad y otro existen inmigraciones delictuosas.
tenemos que hacer un control, porque cuidado que vengan los venezolanos y nosotros los bolivianos somos muy compasivos, entonces empezamos a dar la jovialidad, pero también existen algunos inmigrantes que son dañinos a la población. Entonces, pero de toda manera tenemos que hacer un plan plan humanitaria sería, no en convenio político con Venezuela, este gobierno dictador de Maduro, sino un convenio humanitario, o sea, más que todo para esas poblaciones venezolanas que llegan y están durmiéndose en las calles. Esa población nosotros tenemos que atenderla, no vamos a estar ahí con la misma política de Trump y botarla a todo el mundo afuera y que hayan, ¿no?, niños y otros jóvenes muertos en las calles, violados, etcétera. Tampoco queremos eso. Hay que proteger esa población, pero tampoco vamos a evitar la violencia por parte de ellos. Entonces hay que crear un programa de atención para los sectores inmigrantes. Y por parte de Bolivia, si nosotros lo gestionamos correctamente nuestros recursos naturales, que significa del yacimiento y de la minería, y claro que actualmente existe la producción nacional, que ese dinero no se espume como están habiendo actualmente, ¿ah? Entonces vamos a gestionar para que también ellos tengan lugar y que puedan insertar en Bolivia a que sea productivo en favor de Bolivia de misma manera. Bueno, me he quedado sin tiempo. Lamentablemente tenía muchas cosas más que preguntarle sobre todas estas declaraciones tan polémicas sobre el tema de la visión de país. Nos hemos quedado lamentablemente ya sin los tiempos, pero le quiero agradecer por haber abierto su agenda para acompañarnos esta noche en esta casa, en nuestro hotel. Además ha abierto una agenda amplia, una agenda creo que suficiente, donde hemos podido conocer cuáles son las propuestas del doctor Chi para las próximas elecciones. Doctor, lo invito a despedirse en un minutito en aquella cámara de la gente y si le quiere dejar algún mensaje. Agradecemos al Señor por lo que Dios está haciendo milagro en favor de Bolivia. Mi motivo de oración es que el rostro del Señor vuelva y que no se olvide de Bolivia, y que hay un pueblo clemente, hay una nación entera donde espera nueva oportunidad, que el Señor lo obre con su mano de gracias en favor de cada uno de los bolivianos, no solamente una transformación económica, social, sino de que nosotros creamos en Cristo Jesús y que todos los bolivianos podamos ir al cielo. Viene la oportunidad, no es que yo voy a salvar a Bolivia, sino Jesucristo debe de salvar a Bolivia. Para eso Dios lo utiliza los instrumentos humanos también para sus obras. Yo seré ese instrumento del Espíritu Santo para la transformación de Bolivia. Y usted también eres hijo de Dios, hija de Dios. Si lo tiene en Cristo Jesús en su corazón, juntos podemos cambiar este país. Y también si tú no lo tienes Cristo Jesús, acerque a la iglesia, lea la Biblia y puede empezar a vivir otro estilo de vida, la cual viene practicando en este 13 años del gobierno centralista. No significa que lo vamos a cambiar lo que es la esencia de los bolivianos, lo hermoso que hemos heredado de nuestros padres, nuestros morales, nuestra convivencia humana de unos a otros. Eso lo voy a gestionar en alto nivel. Pero sí, lo que significa la idolatría, lo que significa la perversidad sexual, todo ese tipo de cosas que la pervierten al mente humano hacia la pecaminosidad, la Biblia lo condena. Ahora viene el tiempo de la nueva época del desarrollo del país, donde lo vamos a internacionalizar, vamos a gestionar a la competencia internacional. Junto con usted, con mi persona, en este 20 de octubre podemos marcar nueva historia de Bolivia. Bendiciones. Muchísimas gracias, doctor Chi, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este largo ciclo de entrevistas que hemos tenido en esta casa, nuestro hotel. Solamente quería hacer un apunte antes de irnos al siguiente programa de ATV. Nosotros, desde la producción de esta casa, nuestro hotel, hemos invitado a Carlos Mesa, el único candidato que no nos ha podido acompañar en este ciclo de entrevistas. Sin embargo, el candidato Carlos Mesa, o la campaña del candidato Carlos Mesa, nos ha dicho que por decisión de campaña no iban a venir a nuestro programa. Generalmente estos apuntes de quién acepta o no acepta las entrevistas jamás los doy a conocer, porque creo que el candidato o los candidatos tienen todo el derecho a elegir dónde quieren ir o no ir, pero él
jefe de campaña, Ricardo Paz, dijo de forma pública que era un tema de tiempos por el que Carlos Mesa no estuvo en esta casa, no es hotel. Sin embargo, él mismo en otras oportunidades me dijo que era una decisión de campaña. Entonces, como él lo dijo públicamente, creo que vale la pena públicamente también expresar que don Carlos Mesa ha sido invitado a esta casa, no es hotel, y por decisión de campaña no ha venido a nuestro programa. El resto quiero agradecer en este largo tiempo al resto de los candidatos. Hemos tenido a don Félix Pazzi, hemos tenido a don Víctor Hugo Cárdenas, hemos tenido a Oscar Ortiz, hemos tenido al presidente Evo Morales, hemos tenido esta noche al doctor Chi. Por lo tanto, les quiero agradecer. Esperamos haber contribuido a cada uno de ustedes a que hayan tomado la mejor decisión a partir de la información que les hemos dado. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias, doctor Chi, por haber estado esta noche con nosotros. Continúe con la programación de ATV y muy buenas noches conmigo. Hasta dentro de 2 domingos.